Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Iniciamos esta semana e iniciamos también estas transmisiones con muchas informaciones. Esas informaciones fundamentalmente tienen que ver primero con la visita del presidente Luis Abinader a Santiago. Ahí en esa visita habló sobre la inversión millonaria para Santiago. Dentro de esas inversiones está con el tema vivienda, una deuda pendiente, con un déficit bastante grande que tenemos en términos de vivienda y sobre todo, según cifras de la Oxfam, con un 71% de las viviendas aquí en el país en estado de vulnerabilidad. Por una parte. Por otra parte, bueno, pues la terminación de 3 hospitales, suponemos que ahí estaría involucrado el tema del José María Cabral Ibáez, un hospital que empezó en 2013, que todavía no se termina y que, para variar, tiene una deuda de 60 millones más 300 plazas que nadie sabe quién sería que las ocupa. Y así como es otras inversiones anunciadas por el presidente Luis Abinader, que suponemos que, bueno, son unas buenas iniciativas. Como buenas iniciativas han sido la mayoría de las tomadas hasta este momento, la mayoría, no todas, del presidente Abinader en casi un mes de gestión que tiene y bastante lejos de los 100 días estos de gracias que se puedan otorgar. Sin embargo, hay un tema que hoy también es parte de las informaciones y de ese ya empezaron a haber muchas reacciones. Mira, nosotros tenemos aquí, este tema tiene que ver con la educación. Justamente con la educación en este país, que sigue siendo un aspecto y un sector tan frágil, a pesar de las luchas, a pesar del presupuesto que por presión de la gente desde las calles, ustedes recuerdan, con aquellas paraguas amarillos, la gente en una lucha pacífica pero contundente obligó, previo a que Danilo Medina fuera presidente de la República, todos los que estaban como candidatos, les obligó a firmar un acuerdo en el que el 4%, que hacía tiempo que por ley ya nosotros lo teníamos y lo habían violado, presidentes que como el Leonel Fernández, una nunca lo entendió, que viene desde la pedagogía, el magisterio, y por la misma formación del presidente Fernández, bueno, pues se brincó y violó permanentemente ese presupuesto del 4%, nunca lo cumplió y hubo que obligar desde una presión social de la gente para que esto se hiciera. Y ahí se comprometió Danilo y dentro de los pactos que habría planteado, solo el educativo fue el único que se conoció en sus 8 años de gobierno. Es decir, que aquí el pleito por la educación es un tema bastante serio que ha involucrado a la gente. Y ese pleito por el tema y las limitaciones de la educación, nosotros vivimos permanentemente padeciéndolo. Aquí, con el tema ahora de la pandemia, nosotros estamos pagando las consecuencias muy serias de esa deuda, que es la deuda por la educación, la aplicación por la educación, cómo se volaron y se brincaron, un tema tan fundamental. Y ahora la gente, desde la ignorancia, nos resulta muy complicado dinamizar y agilizar algunos aspectos en los que nos ha apresurado las circunstancias, incluso, como es el caso, por ejemplo, de la pandemia sanitaria con la que estamos lidiando. Sin embargo, esa lucha por la educación de la que pensamos nosotros podríamos avanzar, aun cuando sea lentamente, con algunas iniciativas, como es, por ejemplo, que ya el Ministerio de Educación tenga un presupuesto mucho más holgado que nos permita a nosotros manejar esos aspectos. Parece ser que para lo único que ha servido, por lo menos en los anteriores incumbentes del gobierno pasado, fue para ver cómo ese gran presupuesto, que es el 4%, es la cartera que ahora mismo tiene un mayor presupuesto, vuelvo y repito, por logro de la gente, no porque ningún gobierno, que lo único que se pasaron fue violando la ley, tomara la iniciativa. Parece que lo han visto bonito y eso ha provocado entonces aspiraciones mucho más allá de hacer un buen trabajo y de nosotros ponernos a la par con esa deuda que tenemos. Y las aspiraciones son a la candidatura presidencial. Lo hizo Andrés Navarro, que fue el último del PLD, pero su antecesor también de ahí salió como precandidato a la presidencia. Ahora se especula y se dice que nuestro queridísimo amigo,
que apreciamos, que valoramos y que ponderamos, el señor Fulcar, la verdad, una persona vinculada por siempre al tema de la docencia, también tendría aspiraciones, pero eso es especulativo porque en lo formal no ha dicho absolutamente nada diferente de lo que fueron los que le antecedieron en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Claro, con Mirabal, que se voló por encima y quizá por el estrecho margen, bueno, pues entonces no se le despertó el gusanito de esas aspiraciones que provoca, yo digo, ese poder que da el presupuesto del Ministerio de Educación. Pero no obstante a todo eso se ha avanzado y se ha avanzado mínimamente. Y lo hizo Andrés Navarro. Ustedes se recuerdan cuando en ese pleito, hasta por encima incluso de los mismos PLDC que se opusieron, se habló del tema de las direcciones en educación que tenían que hacerse por concurso, o sea, por mérito. O sea, usted no era de que porque usted era un compañerito del partido, sino que por los méritos que usted ha acumulado, entonces usted podría ser director. Y eso fue un pleito. Y eso, de verdad, para todos fue plausible. Lo aplaudimos esa iniciativa. ¿Ustedes creen que es posible que ahora se destape el ministro de Educación, que a ese sí es verdad que no le luce ni un poquitito, al señor Fulcar, con una resolución en la que afecta a los directores, una decisión para que ese organismo autorice al ministro de Educación a destituir a los actuales directores que fueron nombrados por concurso a nuevos incumbentes, para designar entonces a los nuevos incumbentes, pero sin concurso? Fulcar, eso fue un paso de avance. Eso fue un paso de avance. Si ustedes tienen que utilizar e implementar algunos mecanismos de evaluación, bueno, pues háganlo. Pero no podemos retroceder. Si hemos avanzado, aunque sea una micra en este tema, en esta deuda que tenemos con el tema de la educación, señores, no vamos a dar traspiés, ni vamos a dar para atrás, pero a razón de qué y por qué. ¿Cuáles son las excusas? ¿Cuál es el pretexto para que se nos diga que ahora eso que se logró a pulso y que hay que reconocerlo, fue un logro esa iniciativa del ministro Navarro, claro que sí, lo fue, que esa resolución ahora afecte a los directores y que esos que fueron designados por concurso, entonces ahora se les dé potestad para que usted los nombre como de nuevo, porque hay una sed y una ambición, señores, de nombrar a los compañeritos de la base, como si fuera un botín, lo dijo. Lo acaba de decir el propio presidente de la República en Santiago. El Estado no es un botín. Y el PRM tiene que entender que si ellos son gobierno en el día de hoy, no es por el PRM per se, es por la decisión de la gente, señores, de que aquí había que producirse un cambio. Entonces no vamos a empezar a contaminar ya a casi un mes de tiempo del inicio de esta gestión del presidente Luis Abinader, no lo vamos a contaminar con situaciones como esta. Óigame, mi querido Fulcar, mi apreciado y valoradísimo Fulcar, vamos a concentrarnos en cómo es que vamos a salvar el año escolar, que bastante complicada que están las cosas para eso. Todavía hay situaciones respecto a eso. Yo creo que sería un gran logro enfocar las fuerzas y las energías para nosotros salvar el año escolar. Ahora que ningún candidato ni ningún ministro ha hecho un ejercicio ni tiene experiencia de cómo salvar el año escolar en tiempos de pandemia, vamos a hacer ese ejercicio, que yo creo que es la preocupación mayor que tenemos en este momento, y vamos a dejar esas cosas, que fue una iniciativa, que fue un paso de avance, a que sigan avanzando como está, y dejemos entonces el tema de la destitución de directores del MINER, que puede ser incluso recurrida por ante el Tribunal Superior Administrativo. Vamos a volarnos esto y vamos a hacer las cosas como Dios manda, y vamos a concentrarnos en terminar nosotros el próximo verano por fin con un año escolar felizmente finalizado en un país que está por debajo, muy por debajo de la mayoría de los países de la región en términos de educación. Vamos a dar like, vamos a compartir esta transmisión, vamos a opinarla, vamos a pedir a otras personas que también la compartan, y si usted está de acuerdo con algunos puntos de lo que nosotros hemos dicho, pues entonces usted le da like. Soy Ivonne Ferreras.